al siguiente invitado, es Marcelo Eliseche Landó, quien va a estar representando parte de la comunidad técnica, ¿verdad? Y quien nos va a contar también sobre su posición sobre este tema, ¿verdad? Bastante discutido. Adelante. Tenemos 10 minutitos y si puede ser más corto, genial. Voy a tratar de hacer lo posible. Bueno, si podemos avanzar al primero. Bueno, primero, como ya habían comentado antes, el voto de por sí es un problema bastante complejo. O sea, tiene restricciones, por así decirlo, los que son informados, tiene constraints y tiene una dinámica muy especial porque tiene que cumplir ciertas condiciones que a veces no, o sea, que una de repente choca con la otra. Que cuando uno está acostumbrado a hacer asumo que hay bastantes informáticos, ahora, entonces uno está acostumbrado a hacer un sistema informático, uno puede llegar a hacer, no sé, vamos a decir un sistema de home banking, algo así. Todo se basa en la identificación y en la trazabilidad del sistema, por eso es confiable, aparte que confías en la institución. En el caso del voto, tiene que cumplir varias condiciones, como habían dicho ya. Tenemos, por ejemplo, para empezar es la integridad, o sea, que tu voto no se cambie, como había comentado en la parte de genuidad. La privacidad, o sea, el secreto del voto. También tenemos la verificabilidad o el escrutinio. Y también podemos decir la usabilidad, o sea, qué tan fácil, qué tan posible es que vos puedas hacerlo. Bueno, el voto electrónico, hay ciertas cosas que sí, de repente con lo que es la emisión del papel, de la impresión del papel, o inclusive, como comentaba en el caso de Brasil, el tema del teclado numérico, entonces vos decís, bueno, la integridad y la usabilidad están garantizadas, pero no siempre lo que es la privacidad o el secreto del voto. Bueno, yo vengo vamos a decir de la industria de la seguridad, desarrollo y seguridad. Entonces, cualquier profesional de seguridad lo primero que hace ante cualquier cosa es armar un modelo de amenazas. ¿El qué es un modelo de amenazas? Es justamente lo que está en pantalla, que es, primero, esto puede ser de un sistema informático, puede ser de una persona, puede ser de cualquier cosa. Esto es de seguridad en general, no necesariamente seguridad informática. Pero básicamente hay ciertas preguntas que se tienen que hacer es, ¿qué querés proteger? ¿De quién los querés proteger? Cuán probable es que necesites protegerlo, cuán destructivas pueden ser las consecuencias si es que se falla en proteger y cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer para prevenirlas. Bueno, con eso sí, ¿puedes avanzar por favor? Ahí probablemente no se va a ver muy bien porque, bueno, pues este es algo súper genérico, un modelo de amenaza de lo que es el voto. Vos tenés lo que es, vamos a ir por el lado físico directamente, vamos a poner network o physical, podemos poner que sea voto electrónico o voto físico. Vos tenés ahí los actores que pueden ser un actor interno o externo, o sea, vamos a decir del mismo, digamos, del encargado de la votación o un actor externo. Pueden ser así, los motivos pueden ser accidentales o pueden ser intencionales. Y vos tenés varias cosas que pueden pasar justamente en una elección. Vos, por ejemplo, vos podés tener entre las amenazas están que se pueda cambiar los votos, que se pueda interrumpir la elección, que se pueda modificar, que se pueda revelar información como el secreto del voto. En este caso, justamente, como vemos que hay un conjunto de variables bastante complicadas. Y como habíamos pensado, como habíamos dicho antes, una de las partes más interesantes en esto es el adversario, o sea, de quién lo querés proteger. Al hacer una elección, eso es algo que es súper amplio, o sea, viene desde partidos políticos, viene desde insiders, viene desde inclusive de otros gobiernos, o sea, las agencias de inteligencia de otros gobiernos, una de las funciones para las cuales fueron creadas fueron para intervenir en otros países donde tienen intereses. Entonces estamos hablando que de quién vos querés proteger puede ser desde, por decirlo, un técnico de más abajo, un programador, o puede ser directamente una agencia de inteligencia de otro país. Y que cuando estás hablando de una elección y de cómo va a ir, podemos hablar de qué puede influir en tratados internacionales, en miles de cosas, vamos a decir que hay mucho en juego. Y por lo tanto estamos hablando de adversarios que pueden tener prácticamente recursos ilimitados. Pues, bueno, a nivel de amenazas, con lo que vamos a hablar acá del voto electrónico, podemos decir que las mismas máquinas, algo que hay que aclarar, porque se habla mucho de urna electrónica.
La urna electrónica de por sí no existe, es una computadora. O sea, no hay forma, de repente pueden decirte que es una impresora, pueden decirte que es una computadora que te puede imprimir un ticket. Al ser una computadora tiene un sistema operativo, tiene hardware, software, tiene muchas capas en las cuales se pueden meter vulnerabilidades. Pueden ser intencionales o pueden ser inclusive de repente de, no sé, una mala programación. Ahí como está, eso está sacado vamos a decir, de un paper de el Orange County en California, de cuáles son los ejemplos de amenazas. Y están, por ejemplo, virus, violación de la información confidencial o secreto del voto, denegación de acceso, phishing, hacking, ingeniería social. Hay muchos. ¿Puedes pasar? Bueno, acá es algo que yo quiero, o sea, que de repente hay que aclarar. Esta es una ley, se llama ley de Random, que es no se pueden resolver los problemas sociales con software. Eso quiere decir que de repente hay problemas que son, o sea, si uno quiere agarrar y aplicar una solución técnica, muchas veces, especialmente, digamos, los informáticos, los técnicos, pensamos que todo se puede solucionar así y lastimosamente no siempre es así. Generalmente cuando estamos hablando de problemas sociales se da el tema de que no es así. Y con esto justamente del tema del software hay algo que se puede decir del voto físico, que el voto físico es algo que es algo que tiene siglos de antigüedad. O sea, todas las formas posibles de fraude probablemente ya se pensaron e inclusive ya se intentaron, ya se hicieron, y lo más probable es que en gran parte ya se solucionaron o hay alguna forma de hacerlo. Bueno, acá un video, voy a pasar un ratito, si es que puedes poner, Mari. Este es el caso de Venezuela. No sé, el audio yo creo que va a ser si se escucha. A ver, voy a ver si puedo. O quizás... No sé dónde sale el micrófono acá. Es para nosotros, en vez de ser abatidos por la tristeza, abatir nosotros la tristeza, el desgano que nos pega, que nos pegó o que nos puede pegar. 900.000 compatriotas, 900.000, ya los tenemos, con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha pudo haber sido buena. 900.000 compatriotas, 900.000, ya los tenemos, con cédula, identidad y todo. Ahí creo que se puede poner pausa y volvemos a la... Bueno, acá estamos hablando de un caso o sea, estamos hablando de, como había comentado antes el compañero, del tema de, bueno, hay problemas políticos en Venezuela, todos que sabemos, tienen un sistema de voto electrónico que imprime papeletas, pero acá probablemente sea un desliz freudiano, que justamente la identificación de quienes votaron en contra del chavismo. De que ahí sea cierto o no, pero el hecho de que ya lo diga te da mucho a desconfiar. Y como se había comentado antes, para cualquier sistema de votación tiene que haber un tipo de, vamos a decir, de consenso. Y en este caso, en Venezuela podemos decir que probablemente la parte del secreto del voto hay mucho para dudar en eso. ¿Puedes seguir? Bueno, de Brasil, esto estamos hablando de esto es de las últimas elecciones de la semana pasada, si no me equivoco. Estaba hablando que el TSE tuvo que sustituir 310 urnas electrónicas por problema. Después hubo también electores que tiraron y rompieron las urnas. Ponerle que tienen forma de hacer, pero ¿eso qué hace? Eso hace que de repente, no se pueda votar por una hora. Y eso de repente hace que mucha gente o sea, que se vaya del local de votación. No todo el mundo se va a quedar todo el día a votar si tiene que esperar. ¿Sí puedes pasar? Y esta es una de las cosas más interesantes. Este es el ministro si no me equivoco, de Defensa de Brasil, que le dice justamente, pregunté en Suecia por qué venden aviones supersónicos, pero no tienen voto electrónico. Para que otro país no defina nuestras elecciones, me respondieron. O sea, eso es lo que preguntó el ministro brasilero. Bueno, el caso acá, vamos a ver un poquitito Estados Unidos. DEFCON es la conferencia de seguridad, una de las más grandes del mundo, es la conferencia de hacking más grande del mundo.
y muestra que se creó una zona para de hacking de máquinas de votación y básicamente Estados Unidos depende del estado, tienen como 16 tipos de diferentes máquinas de votación. Algunas imprime papel, otras no, hay muchos tipos. Bueno, pues básicamente muestra que todas fueron vulnerables, que los hackers tardaron 90 minutos en de alguna forma vulnerar eso. ¿Puedes pasar? Bueno, acá hablando un poquitito más sobre los expertos, ¿verdad? Matt Blaze es una eminencia en lo que es criptografía, en lo que es seguridad, en lo que es votación. Y básicamente lo que es el consenso en la comunidad de seguridad es boleta de papel, o sea, paper ballots, dice, o sea, no hay, y aparte de auditorías obligatorias y demás, todo lo que se habló, pero que la forma más confiable para los expertos y los hackers inclusive es el tema de la boleta de papel. Esto es, hoy mismo Estados Unidos está teniendo sus elecciones, sus midterms, que son para elegir los miembros del Congreso. Y en este caso muestra, por ejemplo, ahí está, estos son tweets, después puedo pasar la presentación sin problema. Estos son de hoy. Por ejemplo, en Georgia, donde el gobernador es republicano y es digamos, un estado, una zona donde hay mucha población afroamericana que probablemente le votaría en contra. O sea, desaparecieron los cables hicieron desaparecer los cables de las máquinas. Eso hizo que se tarde como 5 horas. Entonces, el hecho de que si vos te vas y si esperas 5 horas es realmente querés votar. Yo creo que la gran mayoría no esperaría las 5 horas. Bueno, ahí tenés otro caso, ¿verdad? También de Georgia, que es en otro condado. O sea, no es un caso aislado. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, en Carolina del Norte dice justamente que las máquinas no funcionaban porque había mucha humedad, cosa que probablemente no es cierto. O sea, probablemente es una forma de hacer lo que supresión de votantes o inclusive, o sea, por lo menos desalentar al votante a votar. Y bueno, por ejemplo en Detroit decía que desaparecieron las máquinas, tardaron no sé cuántas horas en encontrar dónde estaban. Entonces son cosas un poquitito complicadas. Y esta es una parte interesante, justamente que dice que en el condado de Santa Clara, en California, que es el hogar del Silicon Valley, donde está toda la tecnología, todo eso se vota en papel y con escáneres ópticos. O sea, eso ya te debería decir algo. Bien. Acá podemos hablar la opinión de otro experto que es Cory Doctorow, que básicamente dice lo mismo. Bueno, y a nivel de vulnerabilidades podemos hablar, incluso están las vulnerabilidades de hardware. O sea, uno puede hacer toda la auditoría que quiera del software, pero no, de repente estas son justamente vulnerabilidades del CPU, que está Meltdown Spectre. Hay muchas de estas que se descubrieron y se siguen descubriendo hasta ahora, que yo estoy en un 99% seguro que acá en Paraguay no tenemos el personal de seguridad que pueda hacer una auditoría de un CPU. ¿No? Y bueno, acá está lo último. Bueno, y a lo que voy con el tema es la confianza. Este es justamente es del caso del 2006, lo que había comentado acá el compañero, que es un cable de Wikileaks que habla justamente de cómo no hubo el problema de desconfianza en el 2006 en las internas coloradas. Y con este tema de la confianza yo creo que es la parte más importante, porque aunque tengamos vamos a decir, el sistema perfecto con la auditoría, software libre, formas de hacer, una persona, digamos el puntero, el que se encarga de hacerle votar a los otros, aunque sea el sistema perfecto, que no se pueda decir, dice, ahora cuando votes con esta máquina yo voy a saber por quién votaste, eso ya hace que mate todo tipo de elección, mate todo tipo de secreto del voto, y si el voto está condicionado, no es democracia. Bien, muchísimas gracias, Marcelo Liceche.